Hola, bienvenidos nuevamente a una ayudantía. En esta ayudantía vamos a ver ejercicios de matemática financiera. Entonces comencemos por el ejercicio 1. Nos dice, a sus 23 años recién cumplidos, usted acaba de encontrar trabajo, por lo que empieza a preocuparse por su vejez. Su meta es aportar un monto de dinero todos los meses hasta acumular 11.320 UF. Cuando cumple 65 años, al día de hoy, el valor de la unidad de fomento es de 26.500, mientras que la inflación esperada es la mediana del rango meta del Banco Central. Esto es 3% anual efectivo. Entonces nos dice, determine. Si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los meses a una cuenta de ahorro que renta un 2,4% real simple anual, ¿cuánto iría a aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de 11.320 cuando cumpla 65? Ya, entonces podemos ver que nosotros tenemos 23 años y nos queda llegar a 65, por lo tanto nos quedan 42 años o 504 meses. ¿Ya? Lo otro que podemos notar es que la tasa que nos dan está en es una tasa real simple anual, pero nos está diciendo que nosotros aportamos montos mensualmente. Por lo tanto, tenemos que transformar esta tasa a mensual. Entonces, para transformar la tasa simple anual, hay que irla simplemente por 12. Entonces, tenemos que 2,4% dividido en 12 nos da una tasa simple mensual de 0,2%. Entonces, para descubrir cuánto aportamos en UF, simplemente tenemos que hacer esta ecuación para despejar C. Entonces, tendríamos que los 11.320 por 0,2% tiene que ser esto dividido por si acá estamos trabajando con la fórmula de los futuros, ya que estamos hablando del ahorro. Ya hay que tener presente eso. 1 más la tasa, que sería 0,2%. Hago a 504 positivo, ya que la fórmula de valor futuro es positivo. Esto menos 1. Y nos da que nuestra cuota es de 13,03 UF. Ya, entonces ahora continuamos con la letra B, que nos dice, suponga que esta persona quisiera recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. ¿Para cuántos meses le alcanzaría sus ahorros provisionales? Asuma que la tasa de descuento relevante sigue siendo un 2,4% real simple anual y que el último aporte que hizo su cuenta de ahorro representa un 10% de su sueldo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ajustar nuestra tasa de inflación con la fórmula de cambio de tasa que hemos utilizado anteriormente. Entonces, todo esto va elevado a 1 partido en 12 menos 1. Nos da que nuestra inflación mensual es de 0,25%. Entonces, nuestro último sueldo en UF, simplemente tenemos que llevar nuestra cuota al futuro y elevado a 504, ya que son los 42 años por 12. Pero esto no es el último sueldo, esto corresponde al 10% que aportó. Entonces, ahora si dividimos esto por el 10%, nos va a dar el total, ocupando la regla de 3 simple. Entonces, el último sueldo eran 458,6 UF. Entonces, si multiplicamos este número por el valor de los UF, que eran 26.500, nos da que el último sueldo eran 12 millones aprox. Entonces, ahora queremos ver cuánto tiene ahorrado. Ya, entonces, para ver cuánto tiene ahorrado en pesos chilenos, o en pesos, simplemente tenemos que el monto que quería llegar, que era los 11.320, lo llamo a los 42 años, a valor futuro, y luego lo multiplicamos por los 26.500. Entonces, este es el ahorro que queremos llegar. Pero, para saber cuánto es la cantidad de periodos que necesitamos despejar nuestra tasa de interés nominal. Para despejarla, ocupamos simplemente el teorema de separación de Fisher. Entonces, tomamos nuestra tasa de inflación, que sería 1 más 0,25%.
y la multiplicamos por la tasa anteriormente, que era 1,02. Y le restamos el 1 para que no les quede el 100. Y nos queda que nuestra tasa de interés nominal es 0,45 y ahí podemos descubrir cuánto tiempo nos vamos a demorar con esta simple ecuación. Ya que si la despejamos nos da que se va a demorar 110,44 meses, o si lo traducimos a años, a 9,2 años. Y ahí estaría lista la letra B. Ya, ahora la letra C nos dice: cansado de su primer trabajo, usted decide tomarse un año sabático. Esto es, no trabajará por un año completo. Actualmente usted tiene 30 años. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de 11.320 UF a los 35 años, ¿cuánto debería aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta de APB después de un año sabático? El depósito en APB no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5% mensual. Entonces, para saber esto, primero necesitamos saber cuánto fue la cotización que no pagamos. ¿Ya? Entonces sabemos que tenemos que nuestra cuota es de 13,03% de UF. Las transformamos a pesos chilenos multiplicando por 26.500 y la llevamos a valor futuro con 1 más 0,25%, que es la tasa que calculamos anteriormente, elevado a 85, que es el periodo en que dejamos de pagar. Y nos da que nuestra primera cotización no pagada fue de 426.936. Entonces, ahora tenemos que llevar esa cotización no pagada a valor futuro por un año para saber cuánto fue el monto en total. Ya, proyectado. Entonces, tomamos los 426.936 y lo multiplicamos por 1 más la tasa de 0,45%. Elevado a 12 vamos con un paréntesis más menos la tasa de 1 más 0,25% elevado a 12, cerramos paréntesis y dividimos por la tasa de 0,45% menos 0,25%. Y nos da que nuestro valor futuro era de 5 millones aproximado. Entonces este es el valor que podríamos ocupar para despejar de la cuota mensual que deberíamos aportar a la APB, ya que este es el monto que debemos suplir. Entonces tenemos los 5 millones, lo multiplicamos por la tasa, que es 0,5, ya que nos dice el anuncio de la letra C. Todo esto dividido por 1 menos 1 más la tasa, que es 0,5%, elevado a 408 en negativo. Y nos da que iríamos a aportar mensualmente a la APB 30.622 pesos. Y ahí estaría realizado el ejercicio 1. Ya, entonces continuando con el ejercicio 2 nos dice: un joven que ha cumplido recién la mayoría de edad, que son 18 años, está pensando en su futuro y ha concluido que si empezara a trabajar podría ganar 300.000 por mes, que aumentará a razón del 3,6% simple por año, que ese sería el crecimiento. De este modo, igual que cualquier trabajador, debería cotizar obligatoriamente el 10% de su AFP, por lo tanto solo va a aumentar o solo va a aportar 30.000, que sería el 10% de 300.000, lo cual invertirá todo en un fondo que da una rentabilidad equivalente a la que proviene de un bono a 10 años que promete un pago de 500.000 UF y 500 UF y que hoy se transa a 383,06 UF. Con esto se va a obtener la rentabilidad real, ya ocupando la regla del despeje, considerando una inflación anual esperada de 3% efectiva durante todos los años de vida. Su otra posibilidad es entrar a estudiar una carrera de 5 años que le costará 3.800.000 anuales, montas en a partir de para estudiar y cuyo pago se debe realizar al momento de jubilación de exacta 65 años, en 47 años más.
Para lo anterior, firmaron un contrato entre el banco y la FP, donde el monto total capitalizado en su cuenta individual descontará el saldo en su ruta del crédito al banco en esa fecha. La tasa de crédito que le ofrece el banco es de 2%, dado que es un crédito con aval del Estado. En caso de entrar a estudiar, sería entrar a trabajar de inmediato con un sueldo de 1.200.000, con meter en 4,8% simple por año. Entonces la letra A nos dice, ¿le conviene estudiar o no? ¿Por qué? Entonces tenemos que dividir este ejercicio en dos partes, entre si entra a trabajar al tiro o si estudia. Entonces veamos primero si es que comienza a trabajar de inmediato. Entonces, si comienza a trabajar de inmediato, serían 47 años, por lo tanto serían 564 periodos. ¿Ya? Como les mencioné antes, con los 500 UF y los 383, podíamos obtener cuánto era la rentabilidad real, ya que sabíamos cuánto iba a valer la UF en el futuro. Entonces, si ocupamos el despeje, tenemos que nuestra tasa de interés real sería el 2,7%. ¿Ya? Pero a nosotros no nos interesa el 2,7, ya que es una rentabilidad real. Entonces, y nosotros necesitamos una rentabilidad nominal. Entonces, ocupamos el teorema de separación de Fisher. Entonces, tomamos 1 más el 2,7% por 1 más la inflación, que era del 3%. Y todo esto menos 1. Y nos da que nuestra rentabilidad nominal anual es de 5,78%. Entonces, esa tasa tenemos que transformarla a mensual, ya que nuestras cotizaciones son mensuales, con 1 más la tasa, elevado a un doceavo, menos 1. Entonces, nuestra tasa efectiva mensual es de 0,47%. Lo mismo ocurriría con el crecimiento, que nos dicen que es 3,6 simple por año. Entonces, como nos interesa mensual, simplemente tomamos el 3,6% y lo dividimos en 12. Con esto ya planteado, podemos calcular cuánto será el monto capitalizado, planteándolo con la fórmula con crecimiento de valor futuro. Entonces, si nosotros ocupamos esta fórmula, nos da que el monto capitalizado, si trabaja de inmediato, sería de 152 millones aproximadamente. Entonces, ahora que esto sería el monto que va a capitalizar si es que entra a estudiar de inmediato. Ya, entonces ahora tenemos que ver la opción si es que estudia. Entonces, si es que estudiar, nos daban en la opción que la tasa de interés real era el 2%. Nos lo dan acá. Entonces, ocupando el mismo método, la fórmula de separación de Fisher, 2%. Tenemos cuánto va a ser la tasa nominal. Entonces esto era 1 más 3%, que era la inflación. Menos 1. Entonces nos da que nuestra tasa de interés es de 5,06%. Ya, una vez que tenemos esto, podemos calcular cuánto será el costo del estudio. Nos están diciendo que le aportará a partir de hoy día 3.800.000 mensuales. Por lo tanto, tenemos que calcular el valor presente con cuota vencida. Con cuota adelantada, perdón. Entonces, ocupamos la fórmula del BA. Ya, entonces nuestra tasa es 5,06%. Número de periodos serían 4. Pero en este caso, como es adelantada, serían 5. El pago serían los 3.800.000. Y ahí viene el truco, que si ponemos 2 puntos y coma más, nos va a preguntar si es el final del periodo, que sería vencida, o comienzo del periodo, que sería adelantada. Entonces colocamos el 1 para hacerlo al comienzo del periodo. Si fuera al final del periodo, o sea, si lo quisiéramos hacer de otra forma, podríamos poner al final del periodo, pero tendríamos que eliminar el 5, poner un 4 y sumarle 3.800.000. ¿Ya? Entonces nos da que el costo del estudio son 17 millones aproximadamente. Entonces, ahora tenemos que ver cuánto va a ser el costo al final cuando termine de estudiar. Entonces, tenemos los 17 millones
tenemos que llevarlos a valor futuro. Entonces 1 más 5,06% elevado a los 47 años. Entonces serían 175 millones y medio aproximadamente. ¿Ya? Y entonces ahora tenemos que ver cuánto va a obtener para trabajar. ¿Ya? Nos dice que la cotización va a ser de 120.000 porque va a ganar 1.200.000. Entonces, lo que va a ganar, el 1.200.000, le sacamos el 10% y van a ser 120.000, que va a ser nuestra cuota. Entonces, tenemos que llevar eso a valor presente. Entonces, tenemos que son 120.000. El crecimiento, nos decían que era 4,8%, lo dimos en 12 para tener mensual y nos da que es 0,4. Entonces planteamos el saldo, que podemos colocar el anterior e ir ajustándolo. Entonces en vez de 30.000 es de 120.000. El 0,47 se mantiene, este ya no es 564 sino 504. Este ya no es 0,3 sino que es 0,4. 504. Y nos da que nuestro saldo va a ser de 539.000. Ya, pero ese no va a ser lo que va a obtener, porque eso no es lo que vamos a comparar, ya que ese es el saldo si es que no pagara el crédito. Entonces vamos a poner saldo con crédito, que va a ser simplemente los 539 millones menos los 175 del crédito. Nos da un valor presente de 363 millones. Entonces la capitalización menos el crédito son los 363 versus el monto capitalizado si trabaja inmediato, que son los 152 millones. Por lo tanto, le conviene estudiar y no entrar a trabajar de inmediato. Y estaríamos respondiendo la letra A. Ya. Entonces, para la letra B nos dice cuál es la pensión que recibirá en términos de una renta vitalicia si no estudiara y comenzara a trabajar de inmediato. Entonces, si nosotros tenemos que el valor presente si no estuviera era los 152 millones y la pensión lo que queremos cubrir y que nuestra tasa era 0,47%, simplemente tenemos que multiplicar el valor presente por la tasa. Entonces, vamos a los 152 millones que calculamos y lo multiplicamos por 0,47%, dándonos que la pensión que debe aportar es de 718. Entonces la letra C nos dice cuál es la pensión que recibirá en términos de una renta vitalicia si entrara a trabajar. Entonces esto funciona de la misma manera. Tomamos el valor presente si es que entrara a trabajar, que serían los 363 millones por 0,47%. Y nos da que esta es la pensión que recibiría. Entonces, por último, la letra D dice: cambiará la decisión de estudiarse en vez de jubilarse con una renta vitalicia en la modalidad Fondo Retiro Programa de 20 años. ¿Por qué? No, ya que el pago por recibir la pensión al jubilarse por menos años aumentaría el pago mensual que desembolsaría la AFP o la compañía de seguros para pagar las pensiones con su monto capitalizado en la cuenta individual. Pero de ninguna forma cambiaría el monto. El monto no va a cambiar, capitalizando al término de la vida útil. Y ahí estaría realizado el ejercicio 2 y los ejercicios de la ayudantía. Estaríamos listos.